Hola Nerd Students, ahora vamos a hacer un video muy especial que es el proceso enfermero. Es lo que hacemos realmente ya en la clínica. En ocasiones tenemos que realizar 2, 3 al día según los protocolos. Sin embargo, he visto que varios estudiantes o ya profesionales aún tienen dudas. Entonces me di a la tarea de realizar un resumen, un tema introductorio a lo que es el proceso enfermero, en el cual vamos a abordar las generalidades que debemos de saber, cómo utilizar NANDA, NIC y NOC, en especial qué son, para qué nos van a servir, y ya en sí en el plan de cuidados, cómo actuar. Pero primero, cómo escoger las etiquetas diagnósticas que nos van a ayudar para llegar a una jerarquización de diagnósticos y posteriormente a un plan de cuidados. Al igual que según el hospital, el formato que tu universidad esté utilizando, el llenado de lo que es ahora sí el PAE. De igual manera, te voy a recomendar algunos sitios donde puedes conseguir información específica que nos va a servir y nos va a ahorrar un poco de tiempo en el proceso enfermero. Al último, vamos a revisar un PAE ya realizado con un caso clínico específico, que es el paciente con quemaduras eléctricas. Muy bien, vamos a iniciar con esta frase. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Comencemos. Muy bien, enfermería, para empezar, es una actividad innata y fundamental del ser humano, y en su forma organizada constituye una disciplina o ciencia sanitaria en sí misma. La responsabilidad esencial de un enfermero o enfermera es ayudar a los individuos y grupos a funcionar de forma óptima en cualquier estado de salud en el cual se encuentren. Esta fue una definición, por así decirlo, de la OMS en 1979. Antes de adentrarnos como tal a los modelos y procesos, me encantaría explicar qué es un metaparadigma, un modelo y una teoría. El metaparadigma es la perspectiva global y abstracta de la disciplina. Es la necesidad de definir la disciplina enfermera, dando lugar a la determinación por consenso los fenómenos que deben ser investigados. Estos fenómenos son la persona, el entorno, la salud y el cuidado, que forman el metaparadigma y tratan de proporcionar una perspectiva universal de la disciplina. Los componentes del metaparadigma son persona, incluye al individuo, la familia y comunidad e identifica el receptor o receptores de los cuidados. El entorno identifica las circunstancias físicas, sociales o de otra naturaleza que afecten a la persona. La salud es un estado de bienestar que oscila entre los más altos niveles de salud y la enfermedad terminal. Por último, el cuidado es la propia definición de enfermería, es decir, las acciones emprendidas por las enfermeras o enfermeros en nombre o de acuerdo con la persona, y las metas o resultados de las acciones enfermeras. Las acciones enfermeras son vistas como un proceso sistemático de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. Estas acciones que son vistas en el proceso, que anteriormente se mencionaron, tómalas muy en cuenta, que más adelante las revisaremos. Un modelo es una representación esquemática de ciertos aspectos de la realidad. Los modelos son especialmente útiles en el desarrollo teórico, ya que ayudan a seleccionar los conceptos relevantes necesarios para representar un fenómeno de interés y determinar las relaciones entre estos conceptos. Los modelos también permiten que los conceptos sean operados en el papel antes de ser confrontados con la realidad. Además de eso, los modelos auxilian a las enfermeras y enfermeros en el sentido de que les ofrecen una explicación observable de los elementos que integra una teoría. Por lo tanto, los modelos conceptuales de enfermería son conceptos, definiciones y proposiciones que especifican sus interrelaciones para llegar a formar una perspectiva organizada con el fin de observar los fenómenos específicos de la disciplina. La teoría es definida como uno o más conceptos relativamente concretos y específicos que son derivados de un modelo conceptual y proposiciones que describen limitadamente esos conceptos. Estos afirman relaciones específicas y concretas entre dos o más conceptos. Por lo tanto, todas las teorías son modelos. Podemos distinguir dos grandes grupos dentro de las teorías.
Por un lado están las grandes teorías enfermeras, que son estructuras conceptuales con un nivel de abstracción similar al de los modelos enfermeros, de los que se derivan, pero proponen resultados basados en el uso y en la aplicación del modelo en la práctica enfermera. Las teorías son formas de ver los fenómenos para describir, explicar, predecir o controlar. En otro lado están las teorías intermedias, que son un conjunto de conceptos relacionados que se centran en una dimensión limitada de la realidad de enfermería y que pueden representarse en un modelo. Las teorías intermedias pueden describir un fenómeno, explicar la relación entre fenómenos, predecir los efectos de un fenómeno sobre otro y ser utilizado para controlar una dimensión limitada en la enfermería. Muy bien, ahora sí vamos a adentrarnos a lo que son los modelos y procesos de enfermería. A continuación se van a mencionar algunos de los más importantes. Cabe destacar que todos lo son, ya que aportan de una u otra manera a lo que es el proceso enfermero. Florence Nightingale, teoría del entorno. Lydia Hall, teoría de las 3C, cuidado, corazón y curar. Betty Neumann, modelo de sistemas. Dorothy Johnson, modelo del sistema conductual. Mayra Levine, teoría de la conservación. Martha Rogers, seres humanos unitarios. Callista Roy, adaptación. Dorothea Oren, autocuidado. Virginia Henderson, 14 necesidades del ser humano. Marjorie Gordon, teorías de patrones funcionales de salud. El proceso enfermero es un método sistemático y organizado que dirige el profesional de enfermería para determinar las necesidades del cuidado del paciente. Su propósito es ayudar en el manejo del cuidado de cada paciente en forma científica, holística y creativamente. Vamos a adentrarnos a los antecedentes históricos. En 1896 se formó ANA, que es la Asociación Americana de Enfermería, para mejorar los niveles de salud y la disponibilidad de asistencia sanitaria en toda la zona de Estados Unidos y que está incorporada a 53 asociaciones de enfermería. El uso del lenguaje enfermero comenzó en la década de los 70, debido a la imposibilidad de las enfermeras de dominar los problemas que tenían los pacientes que atendían. Christine Gable y Mary Levin fueron las pioneras en realizar la nomenclatura y los diagnósticos de enfermería, las cuales formaron la fuerza de tarea o grupo de trabajo. En 1967, Yura y Walson publican un libro donde describen 4 fases del proceso enfermero, las cuales eran un estimado, una planificación, una intervención y la evaluación. En 1977, Callista Roy forma y presenta un marco teórico de cada una de las reuniones y modificaciones que se habían llevado anteriormente. En 1982, Roy, Oren, King, Neumann, Rogers presentan un marco organizado para los diagnósticos de enfermería, llamados patrones unitarios, e integran un comité de taxonomía. Después se funda oficialmente la NANDA y ANA reenvía los trabajos que se habían elaborado en la fuerza de tarea de la OMS para su posible inclusión como un capítulo de la clasificación de enfermedades. Ya es en 1997 donde se realiza la primera junta de la NANDA, la NIC y la NOC. En 2001, NANDA se convierte en NANDA Internacional. Vamos a revisar los cambios que tuvo la taxonomía de la NANDA. En el 2001 se inició con 188 diagnósticos, 13 dominios y 37 clases. En el 2009 a 2011 se sumaron diagnósticos, ahora fueron 206 con los mismos dominios y se agregaron 10 clases. En el 2012 a 2014 se agregaron unos tantos diagnósticos, subiendo a 217 con los mismos dominios y manteniéndose las mismas clases. En el 2015 a 2017 se agregaron 240 diagnósticos, 13 dominios y 47 clases. La reciente actualización que tenemos de la NANDA es del 2018 al 2020, con 244 diagnósticos, 13 dominios, 47 clases y se agregaron los síndromes, que pueden estar relacionados con las etiquetas diagnósticas. Entonces, las características de la NANDA es que es un método sistemático, humanista, intencionado, dinámico, flexible e interactivo. Los beneficios es que principalmente es una identidad profesional,
Delimita el campo de acción específico de la enfermera. Demuestra que la enfermera profesional realiza numerosas acciones que van más allá del cumplimiento de una prescripción médica. Complementa lo que hacen otros profesionales de otras disciplinas, al centrarse en la respuesta humana. Las enfermeras podrán experimentar satisfacción al ser valoradas por los integrantes del equipo sanitario por sus competencias profesionales. Permite brindar atención de calidad, desarrolla en el personal de enfermería el pensamiento crítico y compromete al individuo, familia y comunidad para tomar parte activa en las decisiones y cuidados que le permitan mantener o recuperar su salud. Las etapas del proceso enfermero son las siguientes: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Muy bien, vamos a iniciar con el primer paso, que es la valoración. Aquí se va a aplicar la guía de valoración de los patrones funcionales de salud, los cuales permiten recolectar información sobre respuestas humanas y fisiopatológicas. La valoración que realiza la enfermera del usuario tiene que ser con un enfoque holístico. En 1987, Mary Gordon elaboró un método que permite a la enfermera la identificación de patrones mediante la recolección de datos de forma sistemática y continua. Este método está dividido en 11 patrones funcionales de salud, que a su vez se encuentran agrupados en físicos y emocionales. Los patrones son los siguientes: percepción, mantenimiento de la salud; nutrición, metabólico; eliminación, actividad de ejercicio; cognitivo perceptual; autoimagen, autoconcepto; rol, relaciones; sexualidad, reproducción; afrontamiento, tolerancia al estrés; valores, creencias; seguridad, protección; confort, crecimiento y desarrollo. Todo esto es mediante una entrevista que enfermería le va a realizar al paciente, ya sea por medio de una entrevista directa o de igual manera a un familiar a cargo de él. Esto nos sirve principalmente para ver qué patrones están alterados y en cuáles podemos intervenir para mejorar su salud. Pasos para la valoración. Principalmente debe de haber una recolectación de información. Esto se va a hacer mediante la entrevista o un examen físico. Aquí se busca reunir la información del usuario, ya sea de forma directa o indirecta. Después, la validación de la información. Aquí el personal debe de estar seguro de que los datos obtenidos son correctos y están completos. Después sigue el registro de la información. Se deben de informar y anotar los datos obtenidos para obtener una confirmación del paciente, ya que esto que se dijo está bien. Las fuentes de valoración, como ya se mencionaron, pueden ser directas o indirectas. Las directas hay primarias y secundarias. Las primeras son por el usuario y la familia, las secundarias por amigos y profesionales de la salud. La fuente indirecta es el expediente clínico y la bibliografía relevante. Aquí se van a clasificar los datos obtenidos en subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Los datos subjetivos se pueden describir como la perspectiva individual de una situación o de una serie de acontecimientos. Esta información no puede ser determinada por el profesional de enfermería con independencia de la interacción o comunicación con el individuo. A menudo se obtienen datos subjetivos durante la historia de enfermería, como son las percepciones, sentimientos e ideas sobre sí mismo y sobre el estado de salud del usuario. Algunos ejemplos son las descripciones que hace el usuario del dolor, la debilidad, la frustración, las náuseas o el desconcierto. La información proporcionada por otras fuentes distintas al cliente, por ejemplo la familia, los consultores y otros miembros del equipo de atención sanitaria, puede ser también subjetiva, si se basa en la opinión de cada uno en lugar de estar basada en hechos. Por contraste, los datos objetivos consisten en información observable y mensurable. Habitualmente esta información se obtiene a través de los sentidos, vista, olfato, oído y tacto, durante la exploración física del usuario. Algunos ejemplos de datos objetivos son la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la presencia de edema y el peso. Los datos históricos consisten en situaciones o acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Estos datos son especialmente importantes para identificar las características de la salud normal del usuario y para determinar experiencias pasadas que pueden tener lugar o efecto en el estado de salud actual. Por último, los datos actuales, por contraste, se refieren a acontecimientos que están sucediendo en el momento.
Algunos ejemplos son tensión arterial, vómitos o dolor postoperatorio. Estos datos son especialmente importantes en su valoración inicial y en las valoraciones repetidas, para comparar la información actual con los datos previos y determinar el progreso del cliente. El segundo paso es el diagnóstico. Aquí se va a establecer un juicio clínico sobre las respuestas humanas del individuo, familia y comunidad a procesos vitales y a problemas de salud reales o de riesgo, en donde la enfermera es responsable de su predicción, prevención y tratamiento en forma independiente. Para la elaboración de los diagnósticos debe de haber una aplicación de un razonamiento diagnóstico, es decir, un pensamiento crítico a la solución de problemas. Esto es muy sencillo, en 4 pasos. El primero es un listado de todos los datos significativos, objetivos y subjetivos, un análisis y agrupación de datos por dominios y clases, la identificación de los diagnósticos enfermeros y problemas de colaboración o interdependientes, la asignación de la etiqueta diagnóstica, real, riesgo y bienestar. Los tipos de diagnóstico son los siguientes: diagnóstico enfermero real, diagnóstico enfermero de riesgo, diagnóstico enfermero de bienestar. Al igual que en la estructura de los diagnósticos llamado PES, donde la P es el representante del problema, la E etiología, S signos y síntomas. Cabe destacar que estas etiquetas diagnósticas van a salir de la guía de valoración antes mencionada. Bueno, recordando la estructura de la NANDA, contamos con 13 dominios, 47 clases, 244 diagnósticos y los síndromes que se agregaron en esta nueva actualización. Muy bien, para seleccionar la etiqueta diagnóstica de NANDA vamos a hacer lo siguiente. En la guía de valoración que anteriormente se realizó al paciente, vamos a ubicar cuál es el dominio alterado. Por ejemplo, vamos a agarrar el dominio 3, que es eliminación e intercambio. Esto se refiere a la secreción y excreción de los productos corporales. El segundo paso será ubicar la clase. Por ejemplo, supongamos que la correspondiente fue la clase 2, que es la función respiratoria, por un proceso de intercambio de gases y eliminación de los productos finales del metabolismo. El tercer paso va a ser ubicar la etiqueta diagnóstica, que esta pudiera ser cualquiera de estas que se señalan: deterioro de los intercambios de gases, limpieza ineficaz de las vías aéreas, deterioro de la ventilación espontánea. Un ejemplo de un diagnóstico va a ser el siguiente: duelo relacionado con pérdida de miembro inferior izquierdo, manifestado por tristeza, llanto, pérdida de apetito y dificultad para conciliar el sueño. Es decir, siempre debe de llevar un problema real de estas dos palabras, secundario a o manifestado por. Si es un problema de riesgo, secundario a. Cuando el problema es de colaboración, es un juicio clínico sobre las respuestas fisiopatológicas del organismo a problemas de salud reales o de riesgo, en donde la enfermera es responsable de su predicción, prevención y tratamiento en colaboración con el equipo sanitario. La estructura es muy sencilla. Para unir el problema a la etiología, se recomienda utilizar las palabras secundario a, y para integrar la sigmatología se emplean las palabras manifestado por. Por ejemplo, una dificultad respiratoria secundaria a EPOC, manifestada por disnea, taquipnea, cianosis y aleteo nasal. Sin embargo, te preguntarás qué diagnóstico es más importante que otro. Entonces, aquí entra la priorización de diagnósticos basado en la pirámide de Maslow. Primero, necesidades fisiológicas o básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidad de autoestima y necesidad de autorrealización. En la tercera fase, que es la planeación, ya casi a terminar, es la tercera etapa del proceso enfermero. Inicia una vez formulados los diagnósticos enfermeros y los problemas de colaboración,
consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del usuario sano o para evitar, reducir o corregir las respuestas del usuario enfermo. Aquí inician como tal los planes de cuidado. ¿Pero qué es un plan? Es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente o cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello. De igual manera, se considera un protocolo específico de cuidados apropiado para aquellos pacientes que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una enfermedad. Aquí ya entra la NOC, que es la clasificación de los resultados de enfermería. En otras palabras, se pudieran considerar los objetivos. Aquí se van a conceptualizar, denominar, validar y clasificar los resultados que se obtienen de una intervención de enfermería. Incluye resultados esperados, indicadores y escalas de medición. Su clasificación de los resultados de enfermería es desde 1998, donde se empieza a crear esta primera edición. Eran 15 dominios, 24 clases y 175 resultados. La actualización más reciente, que es la quinta, es del 2012 al 2014, con su taxonomía de 7 dominios, 32 clases y 490 resultados. Entonces, el primer dominio es salud funcional, el segundo salud fisiológica, el tercero salud psicosocial, el cuarto conocimiento y conducta de salud, el quinto salud percibida, el sexto salud familiar y el séptimo salud comunitaria. La taxonomía es por dominio, clase, resultados, que aquí incluye indicadores, escalas y puntuaciones. El resultado es el estado, conducta o percepción de una persona, familia y comunidad con conceptos variables que pueden medirse a lo largo de un continuo proceso. El indicador va a ser específico de la condición del paciente con respecto a un resultado. La puntuación diana que se utiliza para medir es un indicador para puntuar el resultado. Se crea una suma basal que es mantener A y después de una intervención es aumentar A. La escala tipo Likert muestra la variabilidad en el estado de conducta o percepción prescrita en un resultado. La metodología de los objetivos obtenidos en la NOC es la siguiente. Primero se va a localizar el dominio afectado. De aquí la clase. Al seleccionar el resultado que aplique al paciente, se va a anotar su código. Se va a seleccionar y van a anotarse las indicaciones a evaluar. Se anota la escala de medición, se registra la puntuación diana basal y a la que se quiere llegar. Se registra la evaluación general del paciente en base a los indicadores y a las intervenciones y actividades aplicadas. El siguiente paso es la NIC. Esta es la clasificación de intervenciones de enfermería. Va a ser un estándar de intervenciones que realiza la enfermera teniendo como centro de interés la toma de decisión para llevar al paciente al resultado esperado. Incluye intervenciones y actividades de enfermería. Las intervenciones de enfermería es cualquier tratamiento basado en el criterio y el conocimiento clínico que realiza un profesional de enfermería para mejorar los resultados del paciente. Las actividades de enfermería son acciones específicas para poner en práctica una intervención y que ayude a los pacientes a obtener el resultado deseado. La taxonomía de la NIC incluye 7 campos, 30 clases, 554 intervenciones y 13.000 actividades. Este tiene un fundamento científico, que es la justificación de cada una de las acciones basada en información médica científica. Muy bien, ahora vamos con el método de la NIC. Se va a localizar en la NIC el campo afectado. En el campo detectado se va a identificar la clase alterada. Después se van a seleccionar las intervenciones a aplicar en el paciente, anotando su código. De la intervención van a seleccionarse las actividades aplicables al paciente. Cabe destacar que estas deben de ser las más esenciales. Se va a investigar, analizar y anotar los fundamentos científicos de la intervención seleccionada.
Ya casi terminamos. El punto número 4 es la ejecución. Aquí se van a ejecutar las intervenciones. Esto consiste en hacer y registrar las actividades que son las actuaciones de enfermería específicas y necesarias para llevar a cabo las intervenciones. Debemos de tener ciertas habilidades cognitivas, interpersonales y técnicas. Las cognitivas simplemente son las actividades intelectuales que incluyen la resolución de problemas, la toma de decisiones, pensamiento crítico y creatividad. Las interpersonales son intervenciones verbales y no verbales que se dan en un equipo multidisciplinario para ejecutar cualquier práctica en el pro del paciente. Las técnicas son habilidades prácticas tales como la manipulación de equipos e instrumental o procedimientos. Las habilidades de ejecución también son las siguientes. Los pasos de ejecución son los siguientes. Se debe de realizar una nueva valoración. Justo antes de ejecutar una intervención del profesional, se debe valorar al paciente para asegurarse que aún es necesario poner en práctica dicha intervención. Se debe de determinar de las necesidades de ayuda, que son esenciales del personal de enfermería. Las bases de ejecución. Se debe comprender claramente las actividades que deben ejecutarse, al igual que basar el conocimiento científico, investigaciones y estándares profesionales, o sea, la práctica basada en evidencia. Adaptar y seleccionar las actividades a cada paciente específico. Ejecutar cuidados seguros. Aplicar un enfoque holístico y respetar la integridad, la dignidad y el pudor del paciente. El siguiente es la supervisión de cuidados delegados. La enfermera es responsable de los cuidados globales del paciente. Debe asegurarse de que todas las actividades se hayan ejecutado de acuerdo con el plan. Esto quiere decir que la educación del paciente y de la familiar sea acorde con lo que se ha planeado. El registro de las intervenciones, después de llevar a cabo los planes y tener las intervenciones con la respuesta del paciente, se procede a anotar en la hoja de enfermería si las intervenciones se ejecutaron o no, dando razón justificada de las causas. Por último, ahora sí la evaluación. Es juzgar o estimar una actividad planificada que debe ser continuada y dotada de objetivos. Nos permite ver la eficacia del plan y verificar si se ejecutó o no la intervención, y determinará si es preciso suspender, continuar o modificar las intervenciones. El orden del proceso enfermero, como te mencioné al principio, depende mucho del hospital o de la universidad donde estés estudiando. Sin embargo, te dejo el método sistemático con el cual se ordena. Posiblemente portada, índice, fisiopatología, resumen de la valoración, está por dominios, razonamiento diagnóstico, priorización de diagnósticos en base a la tabla de Maslow, planes de cuidado, la bibliografía y los anexos, como la guía de valoración, estudios de laboratorio, tratamiento médico, etc. Aquí en mi canal podrás encontrar un ejemplo de un PAE ya realizado anteriormente de un paciente con quemadura eléctrica. Gracias por visualizar nuestros videos, te invito a suscribirte, activar las notificaciones y compartirnos, para así poder llegar a más futuros colegas.